La Naranja Mecánica, con su inconfundible mezcla de imaginería distópica, violencia estilizada y dilemas éticos, se alza como una de las obras más controvertidas y provocadoras de Stanley Kubrick. En este vídeo, nos adentraremos en el núcleo de esta película icónica para descubrir cómo la visión de Kubrick y la pluma de Burgess dieron vida a un mundo que refleja las sombras más oscuras de nuestra sociedad. La Naranja Mecánica, una de las películas más provocadoras y debatidas de Stanley Kubrick, ha generado polémica desde su estreno en 1971. En un principio, recibió una calificación X por sus contenidos explícitos, incluyendo escenas de violencia gráfica y agresión sexual. A pesar de esta clasificación tan restrictiva, La Naranja Mecánica se convirtió en la segunda película de la historia en obtener una nominación al Oscar a Mejor Película con esa calificación. El título, La Naranja Mecánica, despierta curiosidad desde el primer momento. Proviene de una expresión del dialecto Cockney que Anthony Burgess decía haber escuchado en los años 40, tan raro como una naranja mecánica. La imagen de un objeto natural y dulce como una naranja, combinado con un adjetivo que sugiere algo frío y mecánico, crea un contraste sorprendente. Burgess jugó con múltiples interpretaciones del título, incluyendo una que lo relaciona con la palabra malaya orang, que significa hombre. La venta de los derechos cinematográficos de La Naranja Mecánica por tan solo $500 a una productora que originalmente involucraba a Ken Russell y a los Rolling Stones se ha convertido casi en una leyenda. Este episodio refleja la falta de visión de Burgess sobre el potencial cinematográfico de su novela, pero también ilustra el clima cultural de la época, abierto a experimentos audaces y colaboraciones entre el cine y la música. Aunque aquel proyecto no llegó a realizarse, fue precisamente lo que despertó el interés de Kubrick, quien acabó creando una de las adaptaciones más icónicas de la historia del cine. En la novela original, el apellido del protagonista, Alex, nunca se menciona, manteniendo así un aura de misterio sobre su identidad. Sin embargo, en la adaptación cinematográfica, Malcolm McDowell, quien interpretó a Alex, propuso añadir DeLarge como apellido de su personaje. Esta decisión pudo haberse inspirado en un fragmento del libro donde Alex se describe a sí mismo como Alex el Grande, un juego de palabras entre la literalidad y la alusión histórica al poder y la conquista. El apellido DeLarge acentúa la complejidad del personaje, combinando una imagen dominante y exagerada con su naturaleza violenta y manipuladora. A pesar de la fama de Kubrick por sus rodajes intensos y sus exigencias extremas hacia los actores, la producción de La Naranja Mecánica fue sorprendentemente fluida. El rodaje se completó en tan solo 6 meses, desde septiembre de 1970 hasta abril de 1971, siendo una de las producciones más rápidas de la carrera del director. Esta eficiencia no comprometió la calidad del resultado final y demostró que Kubrick podía trabajar con rapidez cuando el material lo inspiraba profundamente. Uno de los elementos más distintivos tanto de la novela como de la película es el Nadsat, un lenguaje inventado que mezcla inglés, ruso y jerga juvenil. Esta elección lingüística enriquece el mundo en el que se mueven Alex y sus droogs y sirve como herramienta de inmersión y de distanciamiento para el espectador. El Nadsat refleja la alienación juvenil y la rebeldía contra las estructuras sociales, convirtiéndose en una clave esencial para comprender tanto la psicología de los personajes como la crítica social implícita en la obra. La controversia en torno a La Naranja Mecánica no se limitó a Estados Unidos. En el Reino Unido, la película fue relacionada por la prensa con diversos actos violentos, lo que generó un creciente rechazo del público. Kubrick, perturbado por las amenazas y las acusaciones, tomó la extraordinaria decisión de retirar el filme de la distribución británica en 1973. Esta decisión, sin precedentes, hizo que la película permaneciera fuera de los cines y la televisión del Reino Unido durante casi 3 décadas. No fue hasta la muerte de Kubrick, en 1999, que finalmente se lanzó en VHS y DVD, permitiendo nuevamente su acceso al público británico. La Naranja Mecánica marcó también un hito tecnológico en el cine al ser la primera película en utilizar sonido Dolby y micrófonos inalámbricos. Estas innovaciones permitieron a Kubrick grabar el sonido directamente en el set, eliminando la necesidad de doblaje posterior y aportando mayor autenticidad e inmersión sonora. En particular, el uso del sistema Dolby Noise Reduction mejoró notablemente la calidad del audio, eliminando ruidos de fondo y haciendo más nítida la banda sonora y los efectos sonoros. El uso de simbolismos y mensajes ocultos es una constante en el cine de Kubrick. Un ejemplo llamativo es el número de prisionero asignado a Alex, el 666, conocido como el número del diablo en la tradición cristiana. Este detalle no fue casual. Al situar a Alex entre los números 665 y 667 usados por sus acompañantes, Kubrick refuerza la naturaleza destructiva y demoníaca del personaje.
El rodaje de La Naranja Mecánica no estuvo exento de riesgos y accidentes, especialmente para Malcolm McDowell. Durante la filmación del experimento Ludovico, una de las escenas más impactantes y perturbadoras, McDowell sufrió daños en las córneas por el uso de unos dispositivos que mantenían sus ojos abiertos, lo que requirió atención médica inmediata. En otro incidente se rompió una costilla tras recibir un golpe fuerte en el pecho. La historia de cómo Frank Sinatra conoció la novela La Naranja Mecánica y tuvo la oportunidad de llevarla al cine es tan curiosa como inesperada. Durante los años 60, Brad Dexter, socio de producción de Sinatra, le presentó la obra de Anthony Burgess como un posible proyecto cinematográfico. La idea era revitalizar la carrera cinematográfica de Sinatra, que por entonces atravesaba una etapa de estancamiento, con una película que captara la energía y audacia de su estilo musical. Sin embargo, tras leer el libro, Sinatra quedó desconcertado por el lenguaje nadsat y por la trama perturbadora, y decidió no seguir adelante con la adaptación. La Naranja Mecánica enfrentó numerosas controversias a nivel internacional, siendo prohibida en varios países. En Brasil, estuvo vetada hasta el final de la dictadura militar, en 1978. En Sudáfrica, durante el apartheid, también fue censurada y no se proyectó hasta 1984. En países como Irlanda y Singapur, el veto se mantuvo durante décadas. Irlanda levantó la prohibición en el año 2000 y Singapur en 2011. El código CRM-114 aparece en varias películas de Stanley Kubrick, convirtiéndose en una especie de firma personal. Su primera aparición fue en Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, como un dispositivo ficticio llamado CRM-114 Discriminator, crucial para la trama. En La Naranja Mecánica, el código se transforma en el Serum 114, la sustancia utilizada durante el proceso de reeducación de Alex. Aunque no tiene un significado explícito, su repetición se interpreta como un sello oculto que conecta simbólicamente las distintas obras del director. Uno de los grandes arrepentimientos en la historia del cine está relacionado con Ennio Morricone. Ya consolidado como un referente por sus composiciones innovadoras, fue contactado por Kubrick para encargarse de la música del filme. No obstante, debido a compromisos previos o a una percepción de incompatibilidad artística, Morricone rechazó la propuesta. Más tarde confesó que fue una de las decisiones que más lamentó en su carrera. La banda sonora fue finalmente creada por Wendy Carlos, pionera en el uso del sintetizador, y aunque se convirtió en una parte esencial del estilo de la película, muchos se preguntan cómo habría sonado con la firma de Morricone. La escena de la tienda de discos en La Naranja Mecánica está llena de referencias ocultas y easter eggs. Entre los vinilos en los estantes se puede ver el álbum con la banda sonora de 2000, Una Odisea del Espacio, otra película de Kubrick. Además, aunque los Pink Floyd se negaron a ceder los derechos de su música, el director les rindió homenaje colocando estratégicamente el disco Atom Heart Mother en la tienda. A pesar de las muchas polémicas, o quizás precisamente por ellas, La Naranja Mecánica fue un éxito comercial rotundo. Con un presupuesto de tan solo $1.300.000, recaudó 114 millones en todo el mundo, generando enormes beneficios para Warner Bros. Su éxito en Francia fue especialmente notable, donde se convirtió en la película más vista del año 1972. Esto demostró que el cine provocador e intelectualmente estimulante tenía público más allá de las fronteras culturales. En una decisión sorprendente, Alex y sus Drugs hacen un cameo en Space Jam: Una Nueva Era, estrenada en el año 2021. La inclusión generó debate, dado el contenido adulto y violento de La Naranja Mecánica, pero también confirma su presencia perdurable en la cultura pop. La Naranja Mecánica fue nominada a 4 premios Oscar en 1972. Mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado y mejor montaje. Estas nominaciones reflejaron el reconocimiento al talento de Kubrick y demostraron que la obra, a pesar de sus temas controvertidos, podía ser apreciada por la crítica. No obstante, The French Connection fue la gran ganadora de la noche, y La Naranja Mecánica no se llevó ninguna estatuilla. Stanley Kubrick evitaba explicar sus películas en detalle, prefiriendo que el público sacara sus propias conclusiones. La Naranja Mecánica suele interpretarse como una reflexión sobre el libre albedrío, la violencia como parte inherente del ser humano y el papel de la sociedad en reprimir o agravar esas tendencias. Kubrick definió su obra como una sátira social que critica el uso de la psicología conductista y del condicionamiento como instrumentos de control estatal. Por ello, La Naranja Mecánica sigue siendo una película profundamente vigente que invita a la reflexión. En resumen, La Naranja Mecánica sigue siendo una obra clave del cine, por su impacto visual y por todo lo que nos hace cuestionar sobre la violencia, el control social y el libre albedrío. Una película provocadora que, décadas después, sigue dando que hablar. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal para no perderte más curiosidades sobre películas y series. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.